Buenas a todos, en el vídeo de hoy voy a enseñar un poquito cuál ha sido mi evolución desde mi primer intento de straddle hasta la straddle que tengo ahora, es decir, cómo he conseguido mi primera straddle. Haré una pequeña revisión de toda la evolución técnica, de todos los errores que cometí al principio con mi straddle y de cómo he ido evolucionando, además de tocar un poquito cuáles eran los requisitos de fuerza y de técnica que yo tenía antes de comenzar a entrenar la straddle y cómo todo eso ha ido evolucionando para yo conseguir de verdad, o lo que yo considero de verdad, una buena straddle, una primera buena straddle, aunque todavía no tenga muchos segundos ni tenga muchas locuras con ella, pero puedo decir que he conseguido mi primera straddle. Y bueno, voy a contextualizar un poquito en otros ámbitos de la fuerza en la plancha a qué equivale tener una straddle y mis errores y consejos técnicos que puedo dar. Bien, el 11 de diciembre fue el primer día donde yo tiré mi primera straddle y decidí meterme dentro de lo que sería el camino largo y tendido de la straddle. Yo ya consideraba que tenía cierto nivel, entre comillas, en progresiones anteriores, sabía manejarme con algunos power moves y otras progresiones tanto en holds como presses como negativas, como lo es la Tuck Advance, y decidí meterme poquito a poquito mientras continuaba mejorando mis combos en los días de power volume, pues ir tocando un poquito más lo que sería la straddle. Simplemente para hacer mi cuerpo a esa carga neural, carga muscular y de todo tipo de carga. Y para coger un poquito más la técnica, ¿por qué? Porque la cadera en ambas progresiones, antes de la straddle y después de la straddle, es distinta. En Tuck Advance necesitamos meter la cadera con una retroversión. ¿Qué pasa? Que se nos hunde un poquito más. En la straddle necesitamos hacer una retroversión de cadera, pero como las piernas tienen que estar un poco más altas, es distinto tanto los power moves como los presses, como las flexiones, como cualquier cosa, es distinto en straddle que en progresiones anteriores por la línea. Así que bueno, decidí un poquito meterme para conseguir nivel. Vamos a ir viendo. Del 11 al 20 de diciembre, la primera fase. Aquí realizo mi primer aguante de straddle, donde la técnica es bastante pobre, pero utilizo un método para no perder el hollow, que en ese momento era lo que más me importaba. Me importaba llegar a la progresión de straddle con un buen hollow. Independientemente de cómo quedara mi tren inferior, quería mantener el hollow. En este caso, la cadera está anteversionada un poco rara, baja, las piernas también están bajas y el hollow se pierde poquito a poquito. Pero bueno, seguí entrenando durante ese tiempo, también metiéndole combos con otras cosas, tocando los combos en tuck, el 2-2-2 o 3 presses de tuck, intentándolos. Y bueno, en este intento de straddle se nota que el hollow lo tengo bien activado. ¿Qué pasa? Que la cadera aún la tengo un poco alta. La cadera tengo alta y las piernas bajas, aunque todo el cuerpo lo mantenía en tensión y haciendo fuerza. En este vídeo de aquí vemos un power move que yo tenía, que era los presses de Advance, de Tuck Advance, que para mí tienen que ser 100% requisito antes de comenzar la straddle. Además que es un truco muy chulo, cuando te lo sacas te motivas bastante porque cuesta mucho pasar de un press de Tuck a un press de Tuck Advance. Lo combinaba con negativas, con hollows, sin embargo no tenía los dos presses de Tuck Advance cuando yo empecé. Aquí viene la segunda etapa, a partir del 21 de diciembre hasta el 13 de enero, donde ya busco un poquito más enfocarme en aguantar segundos en straddle, más que darle solo ese estímulo. En este caso tenemos un buen hollow, las piernas caídas, la cadera un poquito alta, o sea que no estoy en línea, pero aguantamos poquito a poquito. Yo a esa progresión la llamaba straddle baja, que para mí la usaba para aguantar más segundos y ganar segundos. En esta progresión, lo que yo la llamaba straddle alta, era para buscar un poquito más la forma y la conexión. Tengo anteversión y el hollow se va perdiendo poco a poco, porque en ese momento, a mi parecer, la técnica de straddle no me subían las piernas y lo que yo necesitaba era anteversionar un poquito. Totalmente error mío, porque no tenía aún la fuerza necesaria al parecer como para que las piernas subiesen a la línea o la técnica necesaria. Sin embargo, como veis en este vídeo, sí que conseguí meter un press de Tuck Advance y seguidamente, sin descansar, un press de Tuck para progresionar un poquito a lo que sería dos presses de Tuck Advance. Además metí otro tipo de presses que me costasen más, como el press de, entre comillas, straddle half, donde me costaba mucho más la técnica, y lo he dicho antes, que anteversionaba un poquito la cadera porque no mantenía bien las piernas arriba, me costaba entender un poco la técnica, y con las piernas no se me quedaban arriba, pues anteversionaba.
Luego está, de nuevo mejoré y para tirar más segundos realizaba holds de straddle baja con ya la línea de cadera, apretando glúteos, apretando piernas y manteniendo el hollow, una buena straddle baja para coger segundos y lo que sería la forma. Y por último, una de mis últimas straddle altas, donde también anteversión un poco, consigo más la línea, no pierdo el hollow, pero la técnica no es la correcta. Aún tenía que progresar mucho más y ahí vendrá la siguiente etapa, que son los últimos entrenamientos, las últimas semana y media de entrenamientos, donde ya sí que sí he conseguido la straddle, he conseguido la técnica y voy a comentar un poquito. Pero bueno, aquí tenéis todo lo anterior por todas las fases que he pasado, straddle bajas, straddle altas, sin entender la técnica anteversionando un poquito. Tenía requisitos como el press de Tuck Advance con su negativa, con su hold, tenía los presses de Advance Straddle, que es como un Advance pero con las piernas abiertas, sin llegar a la half, donde me hacía 2 presses seguidos, tenía 3 en tuck, incluso 3 y algo en tuck, 3 y 2 flexiones también, conveaba bastante esas cosas, y bueno, ahí comenzó mi straddle, y a partir de ahora os voy a enseñar lo que he conseguido estos días, que ya la he masterizado bastante y la he entendido entre comillas. Entonces, bien, he hecho también un documento donde he anotado mis progresiones o cómo fui entrenando yo la plancha en progresiones anteriores para llegar un poquito a comenzar con la straddle. Y aquí tengo ciertos requisitos que yo tenía. En la tuck avanzada, para fuerza de hombros, teníamos que tener el full pseudo hold o la pseudo plancha en full o al 90 degree, aguantarlo e incluso presear y hacer una negativa como fuerza de hombros. De manera específica, ¿qué podíamos? Teníamos que tener 100% en los holds en avanzada, las negativas, hacer un press en tuck y negativa en avanzada, en tuck avanzada y aguantar, la straddle avanzada, que es como la tuck avanzada pero abriendo un poquito las piernas, que es más fácil pues realizar combos con ella, es decir, hacer un holdeo de 3 segundos, presear, negativa, 3 segundos, o los 2 presses seguidos. En los presses de tuck necesitábamos tener entre 2 y 3 seguidos. En segundo lugar, hacer tiradas largas de más de 10 segundos en advance. Realizar, como he comentado, los straddle advance press por 2 veces seguidas. Los presses en advance 100%, que entran en segundo lugar. Que la primera vez van a salir con lumbar 100% porque cuesta mucho más entender la técnica, y para entender la técnica, a no ser de que tengas mucha o demasiada fuerza, va a salir con lumbar, pero bueno, poco a poco vas entendiendo cómo es la subida y la bajada ahí con las piernas extendidas en advance, y poco a poco puedes ir quitando un poquito la lumbar. No confundir meter lumbar en un press de advance con tener que subir la cadera, porque en los presses de advance, al tener la cadera tan baja como en los de tuck, el cuerpo sube hasta cierto nivel y como a lo mejor no tenemos toda la movilidad completa o la cadera no está en una posición correcta, ahí sí la cadera no anteversiona, pero se extiende un poquito para que nuestro cuerpo pueda subir, pero no es lo mismo que meter lumbar. Meter lumbar sería a conciencia y de forma deliberada arquear la lumbar en la posición de advance para que nuestro cuerpo pueda subir. Sin embargo, sí que se puede ir reduciendo poco a poco, tanto el lumbar como la extensión de cadera, que no es lo mismo, que lo que acabo de comentar, se puede ir reduciendo poco a poco, pero siempre va a haber una actuación de la cadera donde se extienda para llegar a la vertical y que parezca que estás haciendo una curvatura lumbar, pero no lo sea. Además, convear con los presses de advance, como tuck press, negativa de advance, tuck press otra vez, o press de tuck advance, negativa de tuck advance y hold de tuck advance. Si te ves fuerte, incluso hold antes de la tuck advance y luego meter el press de tuck advance, y incluso progresionar un poco a los super advance holds, donde solo aguantes y no hagas power moves. A partir de ahí podemos entrenar un poquito la straddle en días sueltos. Mientras vamos masterizando lo que es la tuck advance, metemos pequeños toques y pequeñas pinceladas de straddle, fuerza de hombros, intentar los en 90 degree los 2 presses si podemos. Y en cuanto a específicos de plancha, ya sí que buscar, mientras tocamos un poquito los holds en straddle baja o malas formas, 2 series o 3 series en los entrenamientos, poco a poco ir tocándolas, pues ir subiendo con lo que sería la tuck advance. En este caso, como pongo aquí, en power volume,
holds en advance y meterle un press, mini combos, un advance press y un tuck press seguidos para progresionar poco a poco, intentar el 2-2-2 en tuck, la push up en advance, la puedes meter con rebotes, es decir, rápidas en 6 repeticiones, o buscar el desktop, que es muy complicado, ya que aquí no utilizamos la palanca como es en el hold y en el hollow. Y en los presses que diga, aquí es más difícil porque no hay palanca y tienes que volver a poner hollow, entonces puede ser complicado entenderlo, pero poco a poco iré entendiéndolo. Y grabándonos, que es lo más importante para ver cómo nos sale. En cuanto a intensidad, la primera parte, metemos la straddle half, hold. Ahí entendemos que tenemos que extender las piernas, pero en realidad puede ser contraproducente si no sabemos arreglarlo, porque podemos arquear un poquito la lumbar. Meter el press de straddle half, aquí ya sí que podemos arquear un poquito la lumbar, no pasa nada para hacerlo. ¿Por qué? Porque incluso para el press de tuck advance, para sacárnoslo hemos tenido que arquear la lumbar al principio. Pues si en este press de straddle half arqueas un poquito para sacar el press, poco a poco vas arqueando menos, pero bueno, no pasa nada. E intentar una straddle baja con hold de 10 segundos. ¿Cuál es la técnica de la straddle baja? Entramos desde el in con el hollow y mantenemos en el cuerpo una línea. ¿Qué significa una línea? Cuádriceps, punteamos lo que se pueda, todo el tren inferior apretado, glúteo en retroversión y apretado, no muy metido, no que hagamos esta forma, sino el hollow y recto, es decir, glúteo apretado y en retroversión, e ir tirándonos hacia adelante hasta que nuestro cuerpo se levante. Si se levanta y se nos parte un poco la cadera, no pasa nada. Vamos a seguir entrenando y con el tiempo la forma no se nos va a ir. Tenemos una segunda parte de Power Volume, donde ya podemos intentar los dos presses en advance, incluso la flexión y el press en advance, que es donde yo estoy ahora mismo, ya les voy a comentar. Pero bueno, esto ya no tiene que ver con el progreso que he tenido hasta donde estoy ahora, esto es más lo que estoy yo haciendo ahora mismo para mejorar, pero bueno, os lo comento así rápido. Flexión y press en advance, los dos presses en advance, llegar al 3-3-3 en tuck, y me gustaría llegar al 2-2-2 en advance, y bueno, en straddle, pues meterle ya lo que es una buena forma de straddle, con holdeos, incluso llegar a los 10 segundos, meterle el press de straddle y meterle la negativa de straddle para entender los movimientos en la parte de intensidad. Y esto sería toda mi evaluación de mi camino y lo que yo valoro para poder entrenar bien la straddle y cómo podéis ir mezclando las cosas poco a poco entre vuestros entrenamientos. A continuación os voy a enseñar la tercera fase de mis entrenamientos, donde ya he conseguido una straddle planche con buena forma y me gustaría seguir mejorando en los combos de plancha, porque me gusta mucho el tiempo bajo tensión y meter muchas cosas seguidas. Me gustaría sacar el 2-2-2 en advance, tuck advance, me gustaría sacarme los 3 presses seguidos en tuck advance. Ahora mismo tengo los dos, ahora os los mostraré. El segundo es con lumbar, pero poco a poco. Tengo incluso el press de straddle y la negativa de straddle, pero la negativa me cuesta aún un poquito más entenderla técnicamente. Pero poco a poco, estoy evolucionando bastante bien, bastante firme, bastante rápido. Me gusta tomar mis descansos entre entrenamientos, al menos 2 días. Y hacer a veces microdosis, a lo mejor un día me apetece, es mi descanso de plancha, pero meto 3 holds en advance y ya está, tranquilo. Y suelo meter 2 días de descanso entre entrenamientos de plancha, igual que en front. Y me gusta que mi cuerpo se recupere. Los entrenamientos no son de series muy elevadas, son más de fuerza y de combos. Los días de fuerza pues practicamos un poco la straddle, hacemos 4 series de straddle o 3. Y luego metemos Power Volume, ya sea con press de straddle, negativa de tuck advance, aguante en tuck advance o cosas así. Vamos mezclando un poquito con progresiones anteriores y poco a poco voy a ir mejorando en todo. Así que bueno, os enseño un poco el progreso que llevo hasta ahora. Antes de continuar, me gustaría comentar lo que siempre digo, y es que entrenar el deporte de la calistenia se entrena de dos formas, que van juntas. Por un lado el Power Volume y por un lado la intensidad. En este caso, mi nivel, la intensidad sería tirar holdeos de straddle con muy buena forma, intentando largos, press de straddle, negativa de straddle y push-up de straddle. Incluso meter 2 push-ups, buscar los 2 presses, cosas así. En el Power Volume lo que metemos sería combinar power moves como el press, la push-up, la negativa de todas las progresiones posibles. Incluso podemos meter algo de straddle y junto a la creatividad y a mucho tiempo bajo tensión, convear y hacer muchas cosas posibles.
3 presses de advance, 2 presses de advance, un press de advance más negativa, más holdeo de straddle, más aguante de tuk y subida pino. Cosas así, combinar combos largos, es decir, mezclar muchas cosas y eso sí, que sean intensos, es decir, está bien trabajar tuk, pero no solo hacer 5 presses de tuk seguidos si los alcanzamos. Si alcanzásemos por alguna razón, también tirar los presses en advance y combinarlos con advance, cosas así, es decir, entrar power volume e intensidad. Y ya sin más dilación, os dejo con los 3 días, estos últimos, donde he conseguido mi primer press de straddle, mi primer hold de straddle con muy buena forma, y mi primera negativa de straddle. Bien, vamos a analizar. En estas cosas hay que tener objetivos y no hacer las cosas por hacer, no hace falta combos muy largos sin sentido, que también pueden venir bien, pero tener ciertos objetivos y cosas en mente. Esta fue mi primera straddle de la tercera fase. Buena línea, mantengo el hollow, se me va un poco al final porque busco un aguante muy largo, pero bastante bien la forma, apretando todo. Esta ya es lo que sería mi buena straddle alta con buena forma, donde consigo apretar, mantengo hollow, aprieto piernas, aprieto culo, aguanto muy poco, pero consigo una buena línea, con la buena retroversión y extendiendo piernas, entrando desde hollow. Entramos desde hollow, apretamos culo, apretamos piernas, hacemos fuerza y nuestra cadera, si tenemos fuerza, sube sola. Y mantenemos una buena línea. Esos fueron mis primeros intentos de straddle. Aquí viene power volume de advance, donde hacemos holdeos 3 segundos, más press y la negativa. Es muy importante el power volume, hay que tener esos objetivos claros. Aquí, por ejemplo, en este caso la negativa es un fail que me sale en los entrenamientos. No todas las series salen perfectas, pero bueno, lo que importaba ahí era el holdeo más el press. Aquí tiramos un press de advance donde vemos la diferencia que he comentado antes, donde no hay un arqueamiento de lumbar, pero la cadera sí que tiene que elevarse un poco. Entonces, el press es distinto al de straddle, al de advance. Vemos el combo aquí de tuk advance con tuk normal. Y metemos un poco de L-sit al final para terminar. Pero lo dicho, poco a poco vamos a ir quitando el movimiento de la lumbar en los presses de advance. Esto sería un combo. Y poco a poco. Aquí metemos el 90 degree como ejercicio de fuerza. Lo intentamos subir a fuerza de hombros y de serrato anterior, es decir, como he comentado antes, intentando hacer lo más leve posible el arco lumbar, con ayuda lumbar, y metemos ahí un pequeño press. Esto sería, por ejemplo, un combo de bajo tensión y de tensión largo, donde buscamos simplemente aguantar y fallamos, metemos un poquito de hold al final. 17 de enero, 2 días de descanso entre entrenamientos. Volvemos junto a días de intensidad, a ejercicios de intensidad como esta straddle, manteniendo la línea, el follow, la retroversión, el culo apretado y las piernas arriba. Y de nuevo otro hold, buscamos hacer varios hold para no perderlo nunca. Aquí la cadera está un poquito más baja, sin embargo está en la misma línea, la línea es buena igual, pero el hollow es un poquito mejor. Y aquí de nuevo volvemos con el power volume y con el volumen de plancha, que no todo tiene que ser intensidad. Aquí intentamos hacer un 2-2-2 en tuk. Para probar, pronto iremos al 3-3-3 porque en el 2-2-2 me siento bastante cómodo y bastante fuerte. No hay mucho arqueamiento lumbar en los presses, sí está esa pequeña extensión, que se podría reducir un poco más, sí. Pero bueno, hacemos un 2-2-2, metemos 2 flexiones al final porque sí. Pero bueno, serían 2 segundos de hold en vez de 2 flexiones. Aquí tenemos un fail de seguramente los 2 presses de tuk advance, donde el press tiene una forma a mi gusto perfecta, porque no hay arcamiento lumbar y hay un pequeñín extensión, ¿lo ves? Me caigo, todo pasa en los entrenamientos. Hay una extensión que es obligatoria. El segundo sí que sí es lumbar, con ayuda, obviamente. No todo es lumbar, también hay fuerza de hombros, pero el primer press está claramente limpio. Es fuerza de hombros de ese rato, y para llegar a la vertical tengo que hacer un mini uso de lumbar, que es obligatorio. La lumbar se ve bastante clara en este segundo press, creo que es obvia la diferencia entre uno y otro. Nos caemos, la negativa no sale. Una marcada pequeña de tuk advance, una super advance. Seguimos con combos nuevos. Push up de advance, más press. Este press se ve un poco distinto a los anteriores,
porque después de la push-up o de los holds el press sale un poquito distinto, sin embargo sigue sin haber arqueamiento lumbar, simplemente es una mini extensión. Lo malo de la push-up en estas barras es que no puedo bajar del todo, pero lo que busco yo en estos combos no es bajar del todo la push-up, que sería lo idóneo, sino romper con la palanca del hold. Bajarla y subirla, haber roto con la palanca del hold y ya meter el press. Aquí nos encontramos el 90 degree, de nuevo la forma bastante perfecta, bastante buena que diga, tirando de hombros de ese rato y no buscando la lumbar. Intentamos las 2 repeticiones. Lo que más me cuesta de este ejercicio es la cadera, meter bien la cadera en la posición de hold cuando bajo la negativa. Me cuesta bastante dejarla bien centrada, la suelo meter demasiado en vez de dejarla en línea. Pero bueno, siguiente día, otros 2 días de descanso, volvemos con los holds de straddle. Aquí ya alcanzamos bastante bien la línea. Mantenemos el hold lo poco que podamos, 2-3 segundos, pero la línea es perfecta. De nuevo, retroversión, apretamos glúteos, apretamos piernas, apretamos todo, empujamos hacia arriba y línea. Aquí, mi primer press. No marco suficientemente la straddle, es medio segundo, pero bueno, me gusta hacer esa mini marcada. Tiro press, tiro negativa. En la negativa, como me pasa con el 90 degree, me cuesta dejar un poquito la cadera en la posición en línea, pero bueno, poco a poco. Aquí tenemos de nuevo el combo de holdeo de tuck advance con press y negativa. Solo que en este caso, para darle más fuerza a la straddle, que poco a poco la voy cogiendo, aquí no hago negativa en tuck, hago negativa en tuck advance, hago negativa normal, pero meto ese final holdeo de straddle, abriendo las piernas así explosivas y mantenerla al tiempo. De nuevo el mismo combo de flexión más press, porque una forma de progresar es descansar, incrementar la carga y repetir, adaptarnos a las cosas. Entonces, aquí estoy haciendo lo mismo que anteriormente, pero metiendo un poquito de straddle al final, y aquí pruebo la push-up en straddle, cosa que me parece muy complicado, por alguna razón las push-ups me parecen complicadas, por eso las entreno un poquito. Y aquí las push-ups en advance. Intento conservar el hollow, no lo marco mucho arriba entre repeticiones, pero intento conservarlo. Las flexiones profundas es lo que más me cuesta. Y eso. Para terminar y por último, voy a explicar cómo pasamos de una straddle baja a una straddle bien en línea. Nosotros tenemos nuestra straddle baja con una buena protracción, una buena retroversión, apretamos piernas, apretamos culo y tenemos una buena línea, pero está caída. Ahí todo perfecto, tenemos la fuerza, mantenemos una straddle entre comillas, sin embargo está caída. ¿Cómo hago para pasar de esa parte, de esa forma, a una línea más recta? El consejo sería entrar siempre desde hollow. Nosotros entramos, nos ponemos desde lean straddle en este caso, activamos ya el hollow y estamos echados hacia adelante, sin levantar las piernas. Nos vamos adelantando poco a poco y se supone que nuestras piernas tienen que ir subiendo. Pero ¿cuál es la clave? Entrar desde hollow para mantener el hollow, perfecto. ¿Y qué hacemos con nuestra cadera? De normal, se dice que en la lean planche, tenemos que tener la cadera muy metida. Porque nunca tiene que estar descolgada y arriba la cadera, tiene que estar metida. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces metemos demasiado la cadera, perdemos hollow, en nuestro cuerpo nota que se pierde hollow, que la cadera, en vez de estar recta, aunque lo pueda parecer que está recta, en vez de estar recta, está demasiado metida y la columna puede que haga un poquito esta forma. Y eso se nota. El hollow va bajando, nuestra columna va bajando mucho y se nos queda una lean que parece que está bien hecha la lean, que en realidad no hay nada malo porque es una lean, pero no tenemos una buena línea en la cadera, columna y hollow. Deberíamos tener la cadera apretada, el glúteo apretado en retroversión, pero no tan apretado como meter la cadera. La clave de la lean está en no meter la cadera, pero sí retroversión y apretar glúteo. A continuación os voy a dejar 2 vídeos de diferencia, en donde explico las diferentes formas. Una es cadera recta, apretando glúteo, pero no meter demasiado la cadera. La diferencia está en que en una se retroversiona y se aprieta el glúteo, y en otra se retroversiona y se mete la cadera, lo que causa una mini curvatura lumbar y una pérdida de hollow, que eso se nota mientras lo estés haciendo. Bueno, os dejo con los 2 vídeos y espero que os funcione.